Timón era una piedrecita. Y ahora yo te digo que tú eres peno. Y le dice, y sobre esta roca, y cuando dice roca, no es sobre el nombre del pelo, sino sobre la verdad de lo que él había declarado, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad, diga conmigo verdad, porque solo la verdad nos hace libres. Sobre esa verdad que tú has visto, que tú sabes quién soy yo, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad, yo voy a edificar mi iglesia. Esa importancia tiene que la iglesia de Cristo esté edificada sobre la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor sabía que su iglesia, la iglesia no son las cuatro paredes, sino la gente que el cielo tenía que ser edificada, y que iban a venir tiempos de confusión, donde la gente se iba a preguntar, ¿y cuál es la religión de verdad? ¿Y cuál es que yo voy a seguir? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Mi mamá me dijo otra cosa, pero mi cuñado me dice otra cosa, pero el vecino me dice otra cosa, pero conocí a la mamá de la gente me dice otra cosa. ¿Y cuál es la iglesia de verdad? El Señor te dice esta noche, la iglesia de verdad es la que está edificada sobre la roca que dice que se hizo Cristo. ¿Ustedes saben qué es Cristo? Que se crucificó. Porque la gente dice que fueron los romanos, otros dicen que fueron los judíos que crucificaron. Y él dijo, nadie me quita la vida, yo tengo poder para volverla a tomar. Así que él mismo decidió ir a la cruz. Por eso era que Cristo, el único que podía morir en tu lugar y en mi lugar para que tú fueras salvo. Para que fueras salvo. Tiempo, que tú salvas, Cristo viene, ¿qué es esto? Yo te digo, ¿sabes? La salvación es algo tan importante que la gente a veces no le da la importancia a la trascendencia que tiene. Dice la palabra que nuestra vida tiene que son 70 años. Que lo más lo mucho, que si pasó de los 80, levanta la mano, gracias Señor, te amamos. ¿Sabes lo que es la ñapa? La ñapa que me da lo extra. Pero luego de aquí de esta vida en la carne pasamos a vida y hay una guerra, porque esta eternidad tiene todos los destinos, o condenación eterna o salvación. Vamos para allá. Por eso Cristo tenía que ir a la cruz. Ahora sí, mira la otra parte de la revelación. Yo soy tú eres el Cristo, y dice el Hijo de qué?
¿El hijo de quién? ¿Usted entendió lo que usted dijo? ¿El hijo de quién? Un Dios que está vivo. ¿Cómo está? Vivo. Que está vivo. Quiere decir que no está muerto. ¿Cómo está? Pero ¿cuánta gente está teniendo una relación con un Dios muerto? Un Dios que no hace nada, un Dios que no oye, un Dios que no habla, un Dios que no siente, un Dios que no recuerda, pero el Dios viviente, que vivo, que seguirá vivo, que Él te tiene en su memoria, te recuerda de ti, Él escucha tu clamor, te habla, Él está pendiente en esta noche que está hablando a través de su palabra y de su santo espíritu que está manifestado aquí. No viviente, no podemos ver, pero podemos ver la evidencia de su presencia cuando nos abre el corazón y cuando vemos el poder de su salvación. Este Dios viviente, este Dios al que nosotros servimos se llama el mismo. Es nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando Pedro le dice esto al Yo Señor, no creo. el Señor le Yo no dice, creo. oye lo que te voy a decir. Yo le igualito. Sobre esta verdad de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se edifica mi iglesia. Esa es la verdadera iglesia. La iglesia que cree que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que cree que Dios está vivo todavía y que me honra a mí. Y también te digo esto, Pedro, ¿Te quedas que las puertas del infierno no van a prevalecer contra él. Esa puerta del infierno no puede contra la iglesia. Hay gente a veces que está atada en 20.000 cosas. Yo no sé cuántos de ustedes aquí, pero aquí hay gente que ha vivido en práctica de hechicería, de vudú, de brujería. El Espíritu Santo me lo confirma mi espíritu. Y tiene hasta miedo. Yo no quiero buscar de Dios, porque si yo busco de Dios va a venir venganza contra mi vida y va a venir un contraataque, porque yo hice un trato de sangre, yo hice un pacto, yo hice un voto, yo le dije que iba a hacer tal cosa, y yo le dije, y bauticé, me bauticé de mi hijo, y si yo busco a Dios, yo quiero la gracia de aquí, porque yo sé que aquello va a venir en venganza, y el Espíritu de Dios te dice en esta noche, mentira del diablo, porque te dice el Señor, yo soy Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y la puerta del infierno, ningún demonio, ningún principado, ninguna potestad, ningún grupo, ninguna hechicera, puede contra mi iglesia, y si hay una iglesia que me honra sobre esa verdad, no le ponemos mi poder, y con mi poder la verdad me libera de esa atadura que se ha tenido por años esclava, maldición tras maldición, maldición tras maldición, y como un miedo que no puedes ni dormir. Pero ¿dónde se fue un pueblo que ama al Señor y le cree al Señor? Los espíritus. Porque es una iglesia que cree en la roca, en la verdad de que es Jesús. Y el mismo infierno no pudo. Así que si tú quieres ser libre de todo esto, solamente tienes que encontrar. ¿Ven que estamos por ahí va? Y yo te dirá, no, pero ay, pastora, usted está hablando así, no soy yo que estoy hablando, oye, el Señor me coge a mí con mi instrumento. Yo sé que la voz del Señor debe ser algo más dulce, pero Él le coge lenta. Y lo coge lenta. Pero mira que hay gente que están atadas a otras cosas. Adulterio. Al chisme, al complejo de inferioridad, al robo. Hay gente alterando aquí. Alterar es robar. Y el Señor se dice, y eso puede conmigo. Y si tú quieres, yo le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y le dice esto, tomándolo como un modelo. Usted sabe que en el reino hay lo que se llama la transferencia. Y le dice, mira, te doy
me gustaría que nosotros pensáramos un poquito en qué es el reino de los cielos. Porque de pronto estamos pensando en el cielo. Pero el reino de los cielos, el reino de Dios, es más que el cielo. El reino es un sistema. El reino de los cielos es la verdadera iglesia. Es la casa de Dios. El reino de los cielos es esa atmósfera de adoración, esa presencia de Dios de manera continua en nuestras vidas, que puede operar en cualquier lugar donde a Dios le plazca que opere y donde se establezca. Por eso en el Padre Nuestro que a ustedes enseñaron desde el chico, como a mí se da y ustedes dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice? Venga a nosotros. O sea que el reino de los cielos se puede establecer aquí en la tierra. Yo no sé si a usted le gusta esto, pero a mí me gusta. Que yo no tengo que esperar a morirme para conocer la atmósfera, la cultura del cielo. Este reino se puede vivir aquí. Aleluya. Hay mucha gente que vive tan triste, que vive sin sentido, que vive de aquí para acá y trabaja allá, y no le encuentra sentido a la vida y lo que quiere es suicidarse. Hay alguien aquí que está desmatando de los planes con su habitación. Tú sabes a quién estoy. ¿Cuánto lo pensaste? Eran las 4:30 de la tarde y estabas pensando cómo quitarte la vida. Tú sabes de quién estoy hablando, no voy a revelar porque el Espíritu Santo no me muere. Él se revela para salvación, Él no revela para vergüenza. Él se revela para confirmarte, te sentías desesperado. Gloria a Dios. Y dice, ¿cómo te voy a salir de esto? Porque estás cargada de deuda. Ya te encuentras aquí con ese pensado, tú sabes que te estoy hablando. Gloria. Y esta tarde estamos Aleluya. el Espíritu Santo te trae una noticia. Hay un reino que está disponible para ti. Decide si quieres vivir en condenación. Decide en esta noche si quieres la vida, si quieres vivir como una princesa del reino, si quieres vivir como una reina o si quieres ser libre. Te ofrezco el reino Así te voy a dar el reino, te voy a dar una vida de excelencia. Te voy a entregar las verdades y los principios sobre los cuales puedes vivir una vida diferente y abundancia. Mientras otros te ahogan y te tormenta, tú vas a poder pasar por momentos difíciles, como te va a haber mucha agua, pero no te vas a ahogar. Vas a pasar por momentos difíciles, donde habrá mucho fuego, pero no te vas a quemar, porque vas a vivir la vida del reino aquí en la tierra. Y usted dice, ¿cómo yo puedo aprender? ¿Cómo yo puedo vivir en este reino? ¿Cómo entro ahí? ¿Cómo se llega? Y el Señor le dice, te daré las llaves. Te llaman esos papeles. No, te lo da ahí, pero tenemos otros capítulos y versos que están en la misma dirección. Vemos que también el Señor le dio estas llaves a uno. Y ustedes saben cuáles son las llaves. Le dice que doy las llaves. Punto y coma, que se sabe gramática y español. Y ahí le dice cuáles son las llaves. Te doy el poder de atar y de matar. Amén. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Yo no sé si se entiende todo. El Señor le estaba revelando un secreto, diga secreto. Hay secretos que no se dicen. Pero hay personas a quienes se les puede decir. Gloria a Dios. Los profesionales sabemos, los que tenemos un área de profesión X, que hay cosas que son secretas que no se dicen. Ya que hay un médico, sabe que es un placebo. Y nada, nosotros no le podemos decir a un paciente que es un placebo, se lo podemos dar, pero no se lo podemos explicar. Porque si decimos lo que es,
Aquella enfermera que sabe lo que es. Hay secretos que no se revelan. Y este es el secreto, uno de los secretos del reino. Me dice, mira, yo te voy a dar el reino, te voy a dar. Y ganarte el poder para matar. Ustedes hacen aquí, vamos, se va a dar. Cuando ustedes hacen aquí, se desata ya. ¿Usted sabe por qué? Porque el enemigo le gusta tratarse las puertas y decirte, no vas a poder hacer esto y lo otro, pero cuando tú tienes las llaves y estás seguro, te equivocas. Usted coge las llaves y dice, aquí tengo las llaves. Tengo las llaves. Así que yo, aunque tú te opongas, yo puedo hablar y puedo desatar en el nombre de Jesús. La misma palabra dice en el mismo libro de Mateo, capítulo 18, verso 18. Vemos que el Señor, esa misma verdad se la transfiere a todos. Y le dice, de cierto, os digo que todo lo que hacéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Le está diciendo, la llave es el poder, está en el poder de la oración, de atar y desatar. Y si ustedes se ponen de acuerdo, y me gusta esta palabra, sí, porque se está ganando a Pedro, dame a Pedro la mano de la llave. Es a cualquiera de los discípulos que se pongan de acuerdo en atar o en desatar, será hecho en los cielos. Y en atar y desatar dice, sobre cualquier cosa. No sé si usted entendió eso, pero dice, sobre cualquier cosa que tú estés pidiendo, desatando, atando, el Señor lo va a hacer allá. Ay, porque a veces creemos que Dios solamente se mueve en las cositas pequeñitas, o que Dios solamente se mueve en las cosas grandes, porque a veces creemos que Dios solamente usa a una castellano, o que Dios solamente usa a una oradora. No, el Señor dice, si dos de ustedes que me obedecen se ponen de acuerdo, yo puedo usar toda carne. Y el Señor lo profetiza en el libro de Joel cuando dice, y en los últimos días me derramaré de mi espíritu sobre toda la carne, y los ancianos y los jóvenes y todos van a tener sueños, visiones y profetizarán. Y cuando vuelva a ver la miro y la familia, y a la caja y le digo, oye, ¿usted siente?
de depresión que ya anda en el nombre de Jesús. Ese espíritu de depresión que ya está. El Señor con una ciudad como Nazaret y con Catalina y con esta zona del país. Señores, hay una palabra de Jesús. Yo no quiero que esta palabra, pero no me va a consumir sin nombre, sin apellido. Una persona de los grandes, un revolucionario por la ciudad. Con eso como los discípulos, los apóstoles, y están transformando todo. La gente no me ayuda a los Yo quiero ser muy claro. Creo que la iglesia debe de moverse en lo social. Pero no es el principal. La iglesia está en hogar social. Y no está las instituciones sociales, los gobiernos, eso. Amén. Nosotros podemos tomar lo que el Señor nos dé ahí del gobierno y todo para usarlo para el reino. Pero de que nos sirve a nosotros hacer obra social, dar comida y dar bebida, si no la verdad. Por eso dice el reino de los cielos no es comida ni bebida, no es prohibición de esto sí, esto no. Ay, esto no se come porque está pecado. Esto no se puede beber porque no es pecado. Ay, esto no porque no se ponga esto porque está pecado. No se haga predicar este evangelio que cuando usted predica todo lo que hace que aumenta la gente. No me parece parecido que viene tantito. Yo te pido. Yo sé que tú lo puedes seguir, porque hay gente que subestima a los niños y cree que a los niños no se les puede predicar. Lo que quiere decir es que la verdad de Cristo
el amor de Cristo. Hay gente que lo quiere robar para que la gente piensa que no la quiere. Déjame decirte que el Señor te ama mucho a ti. Tú eres una niña muy especial. Y no te vas a robar esa verdad. Dios te permitió venir a la tierra con un propósito. Y Él te escogió, te puso a la barriga de mami. Te puso a la barriga de mami para irte a ser una muchacha. Y tú vas a ser una gran mujer de Dios para predicar el evangelio de Dios. Te da ropa, te da la escuela, eso tú te lo dices a la gente. La palabra del reino de Dios, en 1 Corintios 4:20, no consiste en palabras. Porque hay mucha gente que habla del reino de Dios. Y el reino, y el reino, y el reino, y el reino, y el reino. Y te oye, ¿cuál reino? Y no de palabra. Pero dice ahí la Biblia, dice, el reino de Dios no consiste en palabras. La gente está cansada de palabras. La gente está cansada de oír doctrina tras doctrina, discusión tras discusión. ¿Sabes? El reino de Dios no consiste en palabras. Y usted dirá, ¿en qué consiste el reino? Porque el reino de Dios, dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 4, verso 20, no consiste en palabras, sino en poder. Diga conmigo, poder. Ay, no, diga poder. ¿Usted sabe lo que es poder? ¿Qué es poder? Autoridad. ¡Poder! La gente está cansada de palabras. La Biblia dice en Mateo 11:12, este reino, el que no es comida de bebida, el que no es para alegría, está sufriendo violencia. Y yo quiero aclarar algo. Yo no estoy en contra de nadie, pero yo tengo un compromiso con la verdad. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo pero ¿qué hace que se mata? Yo creo que se levanta, porque por ahí no está matando a matar. No tengo nada en contra de nadie. Pero lo que hay que arrebatar son los principios del reino. De que tenga opción para Babilonia. Porque a veces nos enfocamos tanto en las cosas materiales. Y nos enfocamos tanto en las cosas que teníamos que nos robaron. ¡Esa injusticia, ministerio me lo quitó!